Buenos días. Hoy realizaremos la explicación de la práctica del tema energías de interacción. Este resulta un tema muy interesante, ya que nos permite relacionar las estructuras de las moléculas individuales de diferentes sustancias con sus propiedades a escala macroscópica. Las fuerzas que unen a los átomos para formar moléculas se denominan fuerzas intramoleculares y dan lugar al fenómeno que conocemos como enlace químico. Las moléculas constituyen las unidades básicas de las sustancias que podemos observar y analizar en nuestra vida cotidiana. El comportamiento de las sustancias a escala macroscópica queda definido por las propiedades de las moléculas que la componen, dando lugar a diferentes tipos de interacciones intermoleculares. De esta manera podemos correlacionar la fortaleza de dichas interacciones con sus propiedades físicas. Por ejemplo, en función de la intensidad de estas fuerzas a una temperatura dada, la materia se presenta en diferentes estados de agregación. De esta manera, tenemos el estado sólido, en el cual las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que mantienen a las moléculas unidas, son muy fuertes, por ende las partículas solo presentan movimientos de vibración, es decir, no hay traslación ni rotación permitida. El estado sólido no permite fluidez, tiene una forma y un volumen definido o constante y una compresibilidad prácticamente nula. Luego de esto, el estado líquido muestra fuerzas de cohesión más débiles que el estado sólido, por lo que las moléculas se mueven desordenadamente, ¿sí? En este caso fluyen, no tienen una forma ni un volumen, no tienen una forma definida, sí un volumen definido constante. Y la compresibilidad de este estado de agregación es prácticamente nula. Finalmente tenemos el estado gaseoso, el cual muestra fuerzas de cohesión nulas, ¿sí? Las moléculas o las partículas se mueven libremente, presenta fluidez, no tiene forma definida, y el volumen tampoco presenta una forma definida, ¿sí? Los gases son muy compresibles. Resulta importante recalcar el hecho de que las fuerzas cohesivas, es decir, que mantienen unidas a las moléculas en los diferentes estados de agregación, son fuerzas que se encuentran en competencia con otro tipo de fuerzas denominadas fuerzas disruptivas. En este curso, las fuerzas disruptivas que vamos a analizar son fuerzas que están principalmente asociadas a la energía térmica del sistema. Entonces, imaginemos un trozo de hielo en el cual las moléculas se encuentran perfectamente ordenadas, formando una estructura tridimensional como podemos ver en esta figura. Si comenzamos a aumentar la temperatura, vemos que los movimientos de agitación térmica, ¿sí?, rompen algunas de estas interacciones, llevando el sistema al estado líquido. La cantidad de calor necesaria para romper dichas interacciones es de 6 kJ por mol. Si continuamos calentando, luego una determinada temperatura, denominada temperatura de ebullición, ¿sí?, la fase líquida transitará hacia la fase gaseosa, y el calor necesario para romper las interacciones presentes en la fase líquida es de 40 kJ por mol. Si recordamos el práctico de termoquímica y recordamos algunos de los valores que utilizamos en el mismo, podemos ver que la entalpía o el calor asociado a un enlace hidrógeno-oxígeno rondaba los 440 kJ por mol. Es decir, que las interacciones intramoleculares son mucho más intensas que las intermoleculares, ¿sí? Estas interacciones intermoleculares son las que definen las propiedades macroscópicas de la materia, como por ejemplo su punto de fusión, su punto de ebullición, la presión de vapor, la viscosidad, la solubilidad de una determinada sustancia en un solvente, ¿sí?, etc. Como regla general, podemos decir que a mayor intensidad de estas fuerzas cohesivas o a mayor energía de estas interacciones, mayores serán todas sus propiedades macroscópicas, excepto la presión de vapor. Matemáticamente, las fuerzas intermoleculares se explican con esta expresión que podemos ver en la pantalla. Esta expresión está formada por dos términos, un término atractivo y un término repulsivo. En esta expresión, A y B son constantes que dependen del tipo de partículas involucradas, M y N dependen del tipo de interacción, en general siempre N va a ser mayor que M, y R es la distancia que separa las partículas. Grafiquemos esta expresión. Para graficar esta expresión, vamos a graficar energía de interacción en función de la distancia intermolecular
Y vamos a pensarla de la siguiente manera. Vamos a fijar una de las moléculas en el cero y vamos a ir aproximando desde el infinito la otra molécula, ¿sí?, a la primera. En este caso lo que podemos ver es que en un principio, cuando las moléculas comienzan a verse, entre comillas, la energía del sistema comienza a disminuir. Esto se debe a que el término atractivo comienza a gobernar la energética de esta interacción, ¿sí? ¿Hasta qué momento va a gobernar el término atractivo? Hasta que lleguemos a una distancia intermolecular denominada distancia de equilibrio, definida por el mínimo que se ve aquí. Esta distancia es la distancia óptima a la cual se produce la interacción que estamos estudiando. Si nosotros continuamos comprimiendo, comenzarán a aparecer repulsiones interelectrónicas, ¿sí?, y en algún punto internucleares, ¿sí?, que van a incrementar notablemente la energía del sistema, desestabilizándolo, ¿sí? Este punto es el punto en el cual el término repulsivo comienza a observarse, ¿sí? Por ende, podemos decir que a distancias muy pequeñas, ¿sí?, la dependencia de la energía con el término repulsivo es mucho mayor que con el término atractivo, por lo que podemos decir que N es siempre mayor que M. Bien. De ahora en adelante, para analizar estas interacciones intermoleculares, nos centraremos en el término atractivo. Es decir, que para llegar al término repulsivo, nosotros tenemos que comprimir en exceso las moléculas, por lo que deberíamos aplicar altas presiones, ¿sí?, o algún otro estímulo externo. Entonces nos quedaremos solo con el término atractivo. Entonces, ¿de qué manera analizamos las interacciones entre las diferentes moléculas? Bueno, para esto tenemos que primero recordar y comprender que las moléculas pueden ser, digamos, iónicas o covalentes, es decir, los enlaces que forman las moléculas pueden ser iónicos o covalentes, dependiendo de la diferencia de electronegatividad que existen entre los átomos que las componen, ¿sí? Si hablamos de moléculas diatómicas, tenemos moléculas homonucleares, las cuales son siempre no polares, y tenemos moléculas heteronucleares, las cuales, digamos, pueden ser covalentes o iónicas. Si son covalentes, van a ser siempre polares, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que hay una separación real de cargas dentro de la molécula. A pesar de que la molécula es neutra, sí tenemos una región con alta densidad electrónica o alta densidad de carga negativa y una región con baja densidad electrónica o alta densidad de carga positiva. Esto genera un momento dipolar, ¿sí?, y permite que estas moléculas interactúen entre sí a través de este momento dipolar. Si hablamos de moléculas heteronucleares iónicas, por ejemplo, halogenuros de elementos alcalinos, etc., en este caso tenemos la presencia de cargas reales, no densidades de carga. Entonces las interacciones respetarán una física asociada a la presencia de cargas reales. Por otro lado, tenemos moléculas poliatómicas, las cuales pueden ser no polares o polares, ¿sí? La polaridad de una molécula poliatómica dependerá de la distribución espacial de los átomos que la componen, ¿sí? Para lo cual tendremos que analizar la geometría de las mismas, la naturaleza de los diferentes enlaces químicos y la presencia de pares de electrones libres. Como ejemplo, acá les muestro una molécula poliatómica no polar, como el metano, ¿sí? Vemos que el metano es una molécula de tipo Al4. En este caso, esta molécula presenta enlaces covalentes polares. Sin embargo, cada uno de los vectores asociados a estos enlaces, digamos, se cancela entre sí para dar una molécula con un momento dipolar igual a 0. Por otro lado, aquí les muestro la molécula de agua. La molécula de agua posee una estructura también tetraédrica, una forma en B, en donde oxígeno, un elemento muy electronegativo, atrae los electrones de los enlaces oxígeno-hidrógeno, ¿sí?, y a su vez posee dos pares de electrones no enlazados. Esto genera una densidad electrónica negativa sobre el oxígeno, representada con color rojo en esta representación de la densidad electrónica en la molécula, y una densidad de carga positiva sobre los oxígenos, dando lugar a un momento dipolar, ¿sí?, y permitiendo que las moléculas o los diferentes tipos de moléculas interactúen entre sí basándose en este momento dipolar. Bien, teniendo esto presente y recordando los temas de enlace químico y estructura molecular,
vistos en Química General 1, podemos comenzar a analizar de qué manera interactúan las moléculas entre sí. Bien, las diferentes interacciones intermoleculares se pueden clasificar en interacciones que involucran iones, como estas tres que podemos ver aquí, o interacciones que no involucran iones, a las que denominaremos interacciones de Van der Waals. Las interacciones que involucran solo iones son interacciones denominadas ion-ion, presentan energías típicas muy elevadas del orden de cientos de kilojoule por mol, ya que de hecho hacen referencia a la presencia de enlaces iónicos, ¿sí? Luego de estas, tenemos interacciones de tipo ion-dipolo. Las interacciones ion-dipolo son bastante menos energéticas que las ion-ion y están asociadas a interacciones entre iones y moléculas polares. El último tipo de interacciones que involucran iones son las interacciones de tipo ion-dipolo inducido, presentan energías menores que las anteriores, ¿sí? Y se dan entre iones y moléculas no polares, que pueden ser diatómicas o poliatómicas, o bien átomos neutros. Pasando a las interacciones de Van der Waals, estas se van a clasificar como interacciones dipolo-dipolo, las cuales ocurren para moléculas o entre moléculas polares. Estas moléculas polares pueden ser estacionarias o moléculas polares en rotación. Por supuesto que la energía de estas interacciones dependerá de si estas interacciones son estacionarias o de si estas moléculas son estacionarias o se encuentran en rotación. Luego tenemos interacciones entre moléculas polares y moléculas no polares, denominadas dipolo-dipolo inducido. Finalmente tenemos interacciones entre moléculas no polares, denominadas interacciones dipolo inducido-dipolo inducido, o también llamadas fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas de dispersión de London generalmente actúan en todo tipo de moléculas, sean o no sean polares, ¿sí? O en la mayoría de las moléculas sean o no sean polares. El tema es que si existen interacciones más energéticas en esas moléculas, entonces el aporte a las propiedades macroscópicas de estas mismas puede considerarse despreciable en algunos casos. Por último, un tipo especial de interacciones dipolo-dipolo y la más intensa de todas las interacciones de Van der Waals es la interacción puente de hidrógeno. En este caso, esta interacción se da cuando tenemos moléculas en las que existe un enlace de hidrógeno con un átomo muy electronegativo, como nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿sí? De ahora en adelante vamos a estudiar en más detalle cada una de estas interacciones y a resolver algunos problemas asociados a las mismas. Bien, el primer tipo de interacciones que vamos a repasar son las interacciones intermoleculares iónicas, es decir, que involucran a dos iones. Estas son importantes en la formación de cristales iónicos y en la formación o la estabilidad de algunas biomoléculas. En este caso, las interacciones ion-ion van a depender del producto de las cargas de ambos iones, ¿sí? Y van a depender, o su energía va a depender inversamente de la distancia que separe a los iones. Es decir, que la energía de esta interacción aumentará mientras mayor sea la carga de los iones y mientras menor sea la distancia que los separa, ¿sí? Nos dará una medida de la estabilidad de los compuestos iónicos, es decir, que a mayor energía de interacción, mayor será la estabilidad del sólido y mayores sus propiedades macroscópicas, como por ejemplo su punto de fusión. En este caso podemos ver que mientras mayor sea la estabilidad del sólido, menor será su solubilidad en un determinado disolvente. Esta ley o esta energía, fíjense que solo estamos analizando el término atractivo, respeta la ley de Coulomb, que probablemente hayan estudiado ya en Física 1 o en Física 2. Veamos un ejemplo de cómo predecir las propiedades de compuestos en donde se producen interacciones de tipo ion-ion. Este problema nos propone ordenar los siguientes compuestos de acuerdo a su punto de fusión decreciente. Sabemos que las propiedades macroscópicas de la materia incrementan, ¿sí?, su valor a medida que las interacciones entre estas incrementan. Por lo que tenemos que analizar qué tipo de interacciones existen entre estas especies. Primero y principal, tenemos que clasificar cada una de ellas en tres categorías: iónica, polar o no polar, para lo cual
el alumno podrá recordar esto de Química General 1, realizamos la diferencia de electronegatividad entre las especies que forman la molécula. En los 4 casos tenemos una diferencia de electronegatividades mayor a 2, lo cual nos está diciendo que tenemos un enlace iónico, es decir, que potasio, sodio, rubidio y calcio se encuentran cargados positivamente en esta interacción y cloro se encuentra como iones cloruro, ¿sí?, cargado negativamente. Entonces, ¿de qué manera podemos ordenar sus puntos de fusión? La fortaleza o la intensidad de esta interacción vendrá dada por el producto de las cargas. Como los aniones son los mismos en los 4 compuestos, una de estas cargas la dejaremos fija y analizaremos la otra. En este caso vemos que calcio presenta una carga más 2, mientras que sodio, potasio y rubidio presentan cargas más 1, por lo que ya tenemos el punto de fusión mayor en este grupo de moléculas, que es el correspondiente al cloruro de calcio. ¿Qué ocurre cuando tenemos las mismas cargas? Bueno, en este caso, si observamos la ecuación, debemos analizar la separación, en este caso interiónica, ¿sí? Para lo cual necesitamos conocer cuánto vale el radio iónico de cada una de estas 3 especies, sodio, potasio y rubidio. Si recordamos el tema de tabla periódica de Química General 1, vamos a ver que en un grupo el radio iónico, al igual que el radio atómico, aumenta a medida que aumentamos el periodo. Por lo que podemos decir que sodio presenta un menor tamaño que potasio y a su vez un menor tamaño que rubidio. Esto hace que sodio se encuentre más cerca del ion cloruro, ¿sí?, y esta distancia sea menor, lo cual incrementa la energía de esta interacción. En base a esto podemos decir que los puntos de fusión de estas especies o de estas moléculas se pueden ordenar en forma decreciente, partiendo de calcio, luego a sodio, luego a potasio, y la especie que tiene el menor punto de fusión será el cloruro de rubidio. Este análisis lo vamos a realizar en la resolución de los problemas el día miércoles en la consulta. ¿Qué otro tipo de interacciones intermoleculares que involucran iones conocemos? Bueno, el otro tipo es la interacción de tipo ion-dipolo. Esta es una interacción que se da entre un ion y una molécula covalente polar. El dipolo se orientará en función a la carga del ion. Por ejemplo, un fenómeno que se caracteriza por presentar este tipo de interacciones es el fenómeno de solvatación, en donde aquí mostramos un ion litio monopositivo, el cual al ser solvatado por moléculas de acetona, ¿sí?, muestra el siguiente tipo de interacción. Recordemos que la acetona está formada por 2 grupos metilo unidos a un carbonilo. Este carbonilo presenta un oxígeno que concentra la densidad electrónica sobre el mismo, generando un dipolo, ¿sí?, un momento dipolar, con una carga o una densidad de carga negativa sobre este átomo. Como podemos ver aquí, en rojo representado el átomo de oxígeno, esta densidad de carga negativa se orienta, digamos, hacia el átomo de litio, ¿sí?, generando, por supuesto, una interacción de tipo o de naturaleza electrostática. Si en este proceso de solvatación el disolvente es agua, entonces el mismo se denomina hidratación. Aquí lo que podemos ver es un ejemplo de la hidratación de un cristal de cloruro de sodio por parte de moléculas de agua. De esta manera podemos ver que la densidad de carga positiva ubicada sobre los átomos de hidrógeno de la molécula se orienta hacia el anión, solvatándolo y llevándolo a solución, mientras que las densidades electrónicas o las densidades de carga negativa ubicadas sobre los oxígenos se orientan hacia el catión, en este caso el sodio, solvatándolo de la misma manera. Entonces, ¿de qué dependen estas interacciones? Bueno, o al menos el término atractivo de estas interacciones. El término atractivo de estas interacciones depende de la carga del ion, ¿sí?, del momento dipolar de la molécula polar, ¿sí?, y por supuesto de la distancia que lo separa. Entonces, mientras mayor sea la carga del ion, mayor será la energía de esta interacción. De la misma manera, mientras mayor sea el momento dipolar, es decir, mientras mayor sea la separación de cargas en la molécula polar, mayor será la energía de esta interacción, y por supuesto, mientras más cerca se encuentren estas especies, más intensa va a ser la interacción, ¿sí? Finalmente, el último tipo de interacciones que involucra iones son las interacciones intermoleculares de tipo ion-dipolo inducido. Estas son interacciones electrostáticas que se dan cuando un ion se aproxima
a una molécula no polar, generando un momento dipolar temporal, ¿sí? O momento dipolar inducido. Podemos ver que cuando se aproxima un catión a una molécula no polar o un átomo, ¿sí? En este caso tenemos un átomo de helio, el núcleo o el catión atrae fuertemente los electrones que se encuentran en esta nube electrónica. Esto genera una polarización de la nube electrónica y la aparición de un momento dipolar temporario. Mientras mayor sea la masa de esta molécula, no polar o del átomo, entonces menor será la atracción que existe por parte de su núcleo a sus electrones y más fácilmente podrá deformarse la nube electrónica, dando lugar a un momento dipolar de mayor magnitud. Esta propiedad, es decir, la facilidad con la que esta nube electrónica puede deformarse, se denomina polarizabilidad y la vamos a representar con la letra griega alfa. Entonces, la energía de una interacción de tipo ion-dipolo inducido dependerá de tres factores, ¿sí? Por un lado, la carga del ion que se aproxima, ¿sí? A la molécula no polar, de la polarizabilidad de esta molécula y, por supuesto, inversamente, de la distancia que separa ambas especies, ¿sí? Entonces podemos ver que a mayor carga del catión, o del ion en realidad, mayor será la energía, mientras menor sea la distancia entre ambas especies, esta distancia que observamos aquí, mayor será la energía, y mientras mayor sea la polarizabilidad, mayor será la energía. Vale aclarar en este caso que en general la capacidad que tiene una especie de deformar la nube electrónica de otra especie se denomina poder polarizante. Y podemos comprenderlo como la relación que existe entre la carga de esa especie y el volumen de la misma, ¿sí? Entonces, los cationes o los aniones que presenten mayores cargas, en este caso los cationes que presenten mayores cargas, serán más polarizantes. Resulta importante o interesante comparar lo que ocurre entre un catión monopositivo y un anión mononegativo. Ya sabemos que el catión se produce cuando un átomo libera un electrón, pierde un electrón, por lo que el volumen de un catión será menor que el volumen de un anión de la misma carga. En base a esto, el catión tiene mayor poder polarizante que el anión. Esto lo podemos tener en cuenta para resolver los ejercicios. Y como ejemplo de una interacción de tipo ion-dipolo inducido, vemos lo que ocurre en la oxihemoglobina, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo porfirínico de la hemoglobina, en el centro del mismo existe un átomo de hierro. El átomo de hierro posee una carga positiva, ¿sí? Con un valor 3, cuando se aproxima a una molécula no polar de oxígeno, induce una polarización de su nube electrónica, es decir, atrae a los electrones que se encuentran en esta región, generando un momento dipolar temporal. Esta interacción hace que este oxígeno se una a la molécula de la hemoglobina para la oxihemoglobina y que la misma pueda transportar oxígeno a diferentes partes del organismo. Bien. En este momento comencemos a analizar las interacciones denominadas de Van der Waals. En este caso tenemos interacciones de tipo dipolo-dipolo, las cuales se dan entre moléculas polares, ¿sí? Por supuesto que el origen de estas interacciones es electrostático y son interacciones muy débiles. Un ejemplo es el que se da entre las moléculas de acetona. Recordemos que la molécula de acetona presenta un momento dipolar, con una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, representada aquí por un color rojo, y una densidad electrónica positiva sobre los metilos, en este caso, presentando un color celeste. Vemos que existen dos posibilidades de interacción entre dos moléculas. Esta es una de ellas, orientando los momentos o las densidades de carga negativa de una molécula hacia las densidades de carga positiva de otra molécula, de esta manera, o bien puede darse de esta manera. Entonces lo que vemos es que esta interacción requiere de una cierta simetría. Por lo que la temperatura afectará también a esta interacción. Veamos de qué manera. La energía depende principalmente del momento dipolar de la molécula. Mientras mayor sea este momento dipolar, mayor será la energía de esta interacción. A su vez depende de la distancia que separa las moléculas, por supuesto. Mientras menor sea esta distancia, mayor será la energía. Recordemos que estamos hablando solo del término atractivo. Pero también aparece un efecto de la temperatura. Es decir, mientras mayor sea la temperatura,
mayores serán los movimientos de estas moléculas, por lo que se darán algunas configuraciones en las que las cargas o las densidades de carga negativa se orienten, digamos, o se acerquen entre sí. Esto genera desestabilizaciones o repulsiones, ¿sí? Por lo que el sistema se desestabiliza al aumentar la temperatura. Así que las interacciones de tipo dipolo-dipolo dependen directamente del momento dipolar de las especies e inversamente de la distancia que las separa y de la temperatura. Otro tipo de interacciones de Van der Waals es la interacción de tipo dipolo-dipolo inducido. En este caso, se producen entre una molécula polar y una molécula no polar, es decir, posee un momento dipolar igual a 0. Un ejemplo de esto sería la disolución de moléculas diatómicas homonucleares en agua. ¿Sí? En este caso, el agua orienta los pares de electrones ubicados sobre el oxígeno y las densidades de carga negativa, ¿sí? Hacia la molécula de oxígeno. Esta molécula de oxígeno siente esa densidad de carga negativa y mueve, digamos, o de alguna manera ubica la mayor parte del tiempo los electrones sobre el oxígeno o el átomo de oxígeno opuesto, generando un momento dipolar temporal sobre la molécula, ¿sí? Esta interacción depende de la magnitud del momento dipolar de la molécula polar, en este caso el agua, y de la polarizabilidad de la molécula no polar, como podemos ver en esta expresión. Es decir, a mayor momento dipolar, mayor será la energía de esta interacción y mayores serán sus propiedades macroscópicas, por supuesto. A menor distancia entre estas moléculas, mayor será la interacción, y mientras más grande sea la polarizabilidad, es decir, la capacidad de esta molécula de deformar su nube electrónica, mayor será la interacción. Bueno, podemos ver otro ejemplo de este tipo en la interacción entre la molécula polar de acetona y una molécula no polar de normalhexano, como podemos ver aquí, en donde se produce, digamos, el mismo fenómeno. Veamos un problema tipo de este tipo de interacción. Dadas las siguientes moléculas, ¿cuál de ellas se disolverá más fácilmente en agua? Y las moléculas que tenemos que comparar son hidrógeno, oxígeno y cloro. Bueno, para esto consideremos que el agua es una molécula polar y estas tres moléculas son moléculas no polares, por lo que la interacción será, como ya dijimos antes, de tipo dipolo-dipolo inducido. En base a esto, tendremos que analizar el momento dipolar de la molécula polar y la polarizabilidad de la molécula no polar. Como la molécula polar es siempre la misma, directamente nos dedicaremos a analizar las moléculas no polares. En este caso podemos ver que la molécula de hidrógeno se forma por los átomos de hidrógeno que existen o, digamos, están ubicados en el período 1 de la tabla periódica. Esta molécula presenta solo 2 electrones, ¿sí? Así que estos 2 electrones están fuertemente unidos a los núcleos de hidrógeno que forman la molécula. Si nos movemos hacia la molécula de oxígeno, esta está formada por átomos de oxígeno ubicados en el período 2. En este caso tenemos 16 electrones, así que la atracción de estos electrones por parte de sus propios núcleos es un poco menor. La molécula presenta un mayor tamaño que la molécula de hidrógeno, ¿sí? Y si nos movemos a la molécula de cloro, esta se ubica en el período 3 y presenta un tamaño bastante mayor a las otras dos, con un número de electrones de 34. En base a esto, y como dijimos anteriormente, la polarizabilidad, por supuesto, va a aumentar con el aumento de la masa molecular de la molécula en cuestión, ¿sí? Como podemos ver en esta tabla, en donde la polarizabilidad de la molécula de cloro es bastante mayor que la de oxígeno, la cual es bastante mayor que la de hidrógeno. En base a esto, podemos concluir que la nube electrónica de la molécula de cloro será más fácilmente distorsionada por el momento dipolar del agua, ¿sí? Y por ende la interacción será mayor. Esto debería reflejarse en una mayor solubilidad de la molécula de cloro, seguida por la molécula de oxígeno, y finalmente tenemos a la molécula de hidrógeno, que es la que presenta la menor solubilidad, como podemos ver en la tabla que les muestro aquí. Es decir, que la especie más soluble en agua de estas tres es la molécula o, digamos, el cloro diatómico. Bueno, el tipo más débil de interacciones de Van der Waals es la interacción de tipo dipolo inducido, también conocidas como fuerzas de dispersión de London. En este caso,
Esta interacción se produce cuando una molécula no polar, es decir, que posee un momento dipolar igual a 0, o un átomo, genera un dipolo temporal, induciendo de esta manera un dipolo también temporal en una molécula vecina. Esto quizás en un principio resulta un poco difícil de entender porque en general tendemos a asociar las nubes electrónicas con densidades muy simétricas, ¿sí? Pero lo que ocurre en realidad es que momentáneamente puede que algunas de estas moléculas o que estas moléculas muestren una descompensación de cargas, ¿sí? Aparecen estos momentos dipolares temporales en una de ellas y esto genera inmediatamente en una molécula vecina un momento dipolar inducido. Esto produce una interacción entre dos momentos dipolares temporales muy débil, pero digamos que se puede observar, ¿sí? Esta interacción depende pura y exclusivamente de la polarizabilidad de estas moléculas, ¿sí? Y por supuesto de la distancia que separa a las mismas. Entonces, ¿de qué depende esta polarizabilidad? Bueno, esta polarizabilidad, como dijimos anteriormente, depende del peso molecular de la sustancia, que está directamente ligado con la cantidad de electrones que posee una determinada molécula, y con el área superficial de la misma. Generalmente vamos a ver estas interacciones entre moléculas diatómicas homonucleares, ¿sí? Hidrocarburos saturados o insaturados, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy bonito que puede observarse es lo que ocurre con las moléculas diatómicas de los halógenos. Podemos ver que cloro, que es la especie de estas tres que presenta el menor número de electrones, es decir, el menor volumen y por ende la menor polarizabilidad, se manifiesta o se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente, mientras que bromo se encuentra en estado líquido, ¿sí? Y finalmente yodo se encuentra en estado sólido. Si observamos, el tamaño molecular en este caso aumenta hacia abajo, de la mano con la cantidad de electrones que posee cada uno de estos átomos o que posee la molécula, ¿sí? Por ende la polarizabilidad aumenta hacia abajo y por ende las interacciones incrementan en esa dirección, justificando los diferentes estados de agregación observados para estas tres especies. ¿Qué otro ejemplo podemos analizar? Bueno, en este caso analicemos los alcanos simples, metano, etano, propano y N-butano. Vemos que el peso molecular aumenta en esta dirección, ¿sí? Aumentando entonces también la polarizabilidad de las moléculas, ¿sí? Esto hace que los puntos de ebullición de cada una de estas especies aumente en esta dirección, mostrando butano un punto de ebullición de aproximadamente 0 grados, mientras que metano presenta un punto de ebullición de 160 grados centígrados bajo cero. Así que tenemos aquí otro ejemplo de, digamos, de qué manera depende la polarizabilidad de las moléculas con el peso molecular y por ende la energía de las interacciones dipolo-inducido-dipolo inducido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de área superficial de la molécula? Para esto analicemos dos moléculas que son isómeros, ¿sí? En este caso tenemos el neopentano, que es un hidrocarburo ramificado, posee la misma fórmula molecular que el N-pentano, que es esta que mostramos aquí, que es un hidrocarburo lineal, ¿sí? Pero podemos ver que la interacción entre dos moléculas de N-pentano se da, digamos, a través de un área superficial mucho mayor que la que puede observarse entre dos moléculas de neopentano. Esto, digamos, hace que la polarizabilidad de las moléculas de N-pentano sea bastante mayor que la polarizabilidad de las moléculas de neopentano, manifestándose como una mayor interacción o una interacción de mayor intensidad, dipolo inducido y dipolo inducido, lo cual puede observarse en los puntos de ebullición del neopentano, ¿sí? En 9.5 grados centígrados y 36 grados centígrados en el caso del N-pentano. Bien. Entonces, como problema tipo, veamos cuál de estas dos sustancias presenta el mayor punto de ebullición. Bueno, para esto lo que vamos a hacer primero es comenzar con el planteamiento de las estructuras de Lewis de ambas moléculas, ¿sí? Cuando hacemos esto, vemos que las moléculas son completamente simétricas, ¿sí?
Al ser completamente simétricas, podemos concluir que aquí no existe un momento dipolar. Si no existe un momento dipolar, las interacciones que se darán entre estas son de tipo dipolo-inducido, dipolo-inducido. Es decir, que dependerán pura y exclusivamente de la polarizabilidad de las moléculas. En este caso yo les he graficado aquí la densidad electrónica observada en la molécula de tetracloruro de carbono y la densidad electrónica observada en la molécula de metano. En este caso podemos ver que la molécula de tetracloruro de carbono posee 74 electrones, mientras que la molécula de metano posee 10 electrones. Esto indicaría que la polarizabilidad de la molécula de tetracloruro de carbono es mayor que la polarizabilidad de la molécula de metano, es decir, esta nube electrónica se puede formar más fácilmente que esta, por lo que las interacciones de dipolo inducido y dipolo inducido entre moléculas de tetracloruro de carbono serán mayores que las existentes entre moléculas de metano. Por ende, si hacemos una búsqueda rápida, podemos encontrar que los puntos de ebullición, digamos, son mayores, o el punto de ebullición es mayor entre moléculas de tetracloruro de carbono que entre moléculas de metano. Es decir, que el tetracloruro de carbono hierve a mayor temperatura debido a que sus interacciones son mucho más intensas. Bien, finalmente analicemos el último tipo de interacciones de Van der Waals que nos queda, que es la interacción de tipo puente de hidrógeno. Esta interacción yo la dejé para el último, pero no es la interacción más débil, de hecho es la interacción más fuerte de las interacciones de Van der Waals, y puede considerarse como una interacción especial de tipo dipolo y dipolo. Permítanme comentarles que en los últimos 2 años se han publicado algunos trabajos científicos en donde se comprueba que la contribución que tienen estas interacciones, digamos, también muestran un carácter covalente importante. De todas maneras, nosotros y la mayoría de los libros de texto de los que ustedes van a estudiar, las consideran un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. ¿En qué caso se dan estas interacciones? Estas interacciones se dan cuando un átomo de hidrógeno se encuentra unido a un átomo electronegativo. Nosotros estudiaremos solamente interacciones que se den cuando hidrógeno se encuentra unido a oxígeno, a nitrógeno o a flúor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hidrógeno se encuentra unido a un átomo muy electronegativo, este átomo atrae a los electrones del enlace sigma, en este caso, estamos viendo un ejemplo de una molécula de agua, generando un dipolo. Este dipolo genera una densidad de carga positiva sobre el protón, o sobre el hidrógeno, perdón, la cual interactuará con la densidad de carga negativa presente en el oxígeno de otra molécula. Esta interacción se denomina interacción puente de hidrógeno intermolecular y estabiliza notablemente este sistema. En diapositivas posteriores veremos qué tan importantes son. También se dan entre moléculas de fluoruro de hidrógeno, ¿sí? En este caso esta es la más intensa de todas, si analizamos, digamos, cada una de estas interacciones puente de hidrógeno, dando lugar a un hidrógeno con una densidad de carga positiva, interactuando con los pares de electrones o con, digamos, la densidad de carga negativa ubicado sobre el átomo de flúor. Y finalmente también se dará entre moléculas de amoníaco, ¿sí? Como puede verse aquí. De todas maneras, no solo se dan en estas especies. Tengamos en cuenta que muchas moléculas orgánicas poseen grupos funcionales en donde hidrógeno está unido a alguno de estos átomos. Por ejemplo, las moléculas de alcoholes, las moléculas de aminas, ¿sí? O las moléculas de fenoles también, siempre que haya grupos OH. Analicemos un caso particular de estas interacciones. En este caso tenemos un ejemplo que es la molécula de paranitrofenol y un isómero estructural que es el ortonitrofenol, ¿sí? Estas moléculas, aunque presentan las mismas fórmulas moleculares, muestran puntos de ebullición bastante diferentes. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que en realidad las interacciones puente de hidrógeno se pueden dar entre moléculas diferentes o también se pueden dar dentro de una misma molécula. Estas últimas se denominan interacciones puente de hidrógeno intramolecular, mientras que las primeras se denominan interacciones puente de hidrógeno intermolecular. Entonces veamos qué ocurre. En este caso, la molécula que podemos ver aquí interactúa
mediante este protón que presenta, este hidrógeno que presenta una densidad de carga positiva, con los pares de electrones ubicados en este oxígeno, ¿sí? O en cualquiera de estos dos oxígenos, que muestran densidades de cargas negativas. Esto genera una interacción de tipo puente de hidrógeno, que podemos considerar como una interacción dipolo-dipolo, ¿sí? Y da lugar a este punto de ebullición. Tengamos en cuenta que este oxígeno presenta dos pares de electrones no enlazados, así que cada uno de esos pares de electrones no enlazados también pueden, digamos, formar interacciones puente de hidrógeno con otros hidrógenos unidos a oxígenos, ¿sí? Y por otro lado, estos oxígenos también presentan pares de electrones no enlazados que pueden formar interacciones puente de hidrógeno. Si contamos el número de protones unidos a átomos electronegativos y el número de pares de electrones libres, podemos, digamos, contabilizar qué cantidad aproximadamente de interacciones puente de hidrógeno puede dar una molécula. ¿Qué es lo que ocurre en este isómero? En este isómero vemos que el átomo de oxígeno, que posee pares de electrones no enlazados, se ubica próximo al átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo. Es decir, este átomo de hidrógeno presenta una densidad de carga positiva importante, por lo que se produce una interacción puente de hidrógeno, ¿sí? Que estabiliza a esta molécula como tal. ¿Esto qué produce? Esto produce que esta molécula tenga menores posibilidades de interacción con una molécula vecina, ya que el protón está formando una interacción de tipo puente de hidrógeno intramolecular. En base a esto, como la interacción entre dos moléculas diferentes es mucho menor, el punto de ebullición de esta molécula será mucho menor que la observada en este caso. ¿De qué depende la energía de interacción de un puente de hidrógeno? Esta depende del grado de asociación molecular, ¿sí? de la especie y de la basicidad del átomo aceptor del puente de hidrógeno o donor del par de electrones, que serían los átomos electronegativos, oxígeno, nitrógeno o flúor. Bien, entonces veamos qué tan importantes son estas interacciones puente de hidrógeno. Si analizamos el grupo 14 de la tabla periódica, estamos analizando los hidruros no metálicos de estas especies. Vemos que la tendencia a medida que nos movemos en el periodo de la tabla es bastante clara, ¿sí? En este caso, ninguno de estos átomos es lo suficientemente electronegativo como para generar densidades de carga positiva sobre los protones, por lo que al ser todas simétricas, las interacciones serán de tipo dipolo-inducido. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasamos del grupo 14 al grupo 15? En el grupo 15 vemos que aquí hay, digamos, una molécula, en este caso la molécula de amoníaco, que se escapa de la tendencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero y principal, recordemos que estas cuatro moléculas, la fosfina, la arsina, que se muestra aquí, la estibina y el amoníaco, son moléculas que presentan una estructura o una geometría tetraédrica, ¿sí? Esta geometría tetraédrica está caracterizada por la existencia de un momento dipolar. Ese momento dipolar va a gobernar, ¿sí? Va a gobernar las propiedades macroscópicas de la fosfina, de la arsina y de la estibina. Sin embargo, en el caso del amoníaco, aparte de esto, la electronegatividad del nitrógeno es muy elevada, por lo cual el enlace nitrógeno-hidrógeno está muy polarizado y aparecen densidades de carga positiva sobre los hidrógenos. Esto lo que hace es favorecer la aparición de interacciones de tipo puente de hidrógeno muy intensas, al menos más intensas que las interacciones dipolo-dipolo que se dan entre las moléculas de fosfina, por ejemplo. Por lo que el punto de ebullición del amoníaco aumenta notablemente saliendo de la tendencia esperada, ¿sí? Lo mismo ocurre para los hidruros no metálicos de los elementos del grupo 17, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, y para los hidruros no metálicos del grupo 16, como agua, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno y teleruro de hidrógeno. A partir del grupo 3, todas las interacciones observadas para los hidruros no metálicos a partir del período 3, todas las interacciones observadas para los hidruros no metálicos
estos elementos, es decir, el grupo 16, 17 y 15, las interacciones son de tipo dipolo inducido-dipolo inducido. Mientras que en el periodo 2, las interacciones serán puente de hidrógeno. Fíjense qué importante que es que el punto de ebullición del agua se ubique en 100 grados centígrados y la relación que esto, ¿sí?, y que las interacciones puente de hidrógeno tienen en la existencia, por ejemplo, de la vida en nuestro planeta, ¿sí? Bueno, a modo de repaso y para que puedan resolver los ejercicios que se encuentran en el práctico que vamos a, digamos, a consultar el día miércoles, podemos analizar el siguiente cuadro. ¿De qué manera podemos predecir la intensidad, la intensidad y el tipo de interacciones que existen entre diferentes tipos de moléculas o iones? Para esto nos haremos una primera pregunta. Esta primera pregunta es si existen iones involucrados. Si la respuesta es sí, entonces nos preguntaremos si existen moléculas polares involucradas. Si no existen moléculas polares involucradas, entonces estamos en presencia de interacciones de tipo ion-ion. Estas son las más fuertes de todas, ¿sí? Y en principio hacen referencia a un enlace iónico. Si la respuesta es sí, es decir, si existen moléculas polares interactuando con los iones, entonces la interacción que tendremos es una interacción tipo ion-dipolo, ¿sí?, como por ejemplo el proceso de hidratación del bromuro de potasio, ¿sí? Volvamos un poco a la pregunta inicial. Si no existen iones involucrados, entonces la pregunta que debemos hacernos es si hay moléculas polares involucradas. Si la respuesta es no, entonces las interacciones que vamos a analizar son las más débiles de todas, y son las interacciones de tipo dipolo inducido, dipolo inducido, ¿sí? Estas se van a dar entre moléculas no polares diatómicas o entre hidrocarburos saturados o insaturados no polares. Si existen moléculas polares involucradas, entonces debemos hacernos una pregunta más. ¿Existen átomos de hidrógeno unidos a átomos muy electronegativos como oxígeno, flúor o nitrógeno? Si la respuesta es sí, entonces estaremos en presencia de interacciones de tipo puente hidrógeno, como las que se dan entre agua, amoníaco, alcoholes, aminas, etc., ¿sí? Si la respuesta a esta pregunta es que no, entonces las interacciones que tendremos serán interacciones de tipo dipolo-dipolo, como las que se dan entre las moléculas de sulfuro de hidrógeno o de clorometano, etc. Vemos en este cuadro que la fortaleza de las interacciones aumenta de izquierda a derecha, siendo las interacciones ion-ion las más intensas y las interacciones ion-dipolo inducido las menos intensas. Finalmente, a modo de repaso, y con este orden que acabamos de proponer, recordemos que las interacciones pueden clasificarse entre iónicas e interacciones de Van der Waals. Las interacciones iónicas más intensas son las ion-ion, que dependen de la carga de cada ion. Las interacciones que le siguen en intensidad son las ion-dipolo, que dependen de la carga del ion y el momento dipolar del dipolo. Las siguientes son interacciones ion-dipolo inducido, las cuales dependen de la carga del ion y la polarizabilidad de la molécula no polar. Luego aparecen las interacciones de Van der Waals. De estas, las más intensas son las puentes de hidrógeno, las que dependen de la electronegatividad del átomo electronegativo, de la basicidad del mismo y del grado de asociación molecular. Luego tenemos las interacciones dipolo-dipolo, las cuales dependen de los momentos dipolares de las especies y de la inversa de la temperatura. Recuerden lo que comentamos anteriormente. Las dipolo-dipolo inducido, que dependen del momento dipolar y la polarizabilidad de las moléculas. Y las dipolo inducido-dipolo inducido, que dependen de la polarizabilidad y el potencial de ionización de las moléculas. De esta manera, la fuerza de estas interacciones aumenta hacia arriba en este cuadro, y recordemos que cuando aumentan las energías de interacción, aumentan las propiedades macroscópicas, excepto la presión de vapor, la cual disminuye. Bueno, con esto, con esta introducción teórica y los problemas tipo que hemos resuelto, pueden comenzar a resolver la práctica, que ya los profesores Jorge y María les comentaron que está dividida en tres partes. Por un lado tenemos la ejercitación, luego tenemos los problemas conceptuales y finalmente los problemas propuestos. Mi grupo el día miércoles tiene clase de consulta y los demás grupos tendrán las clases de consulta la semana que viene, los horarios que le corresponden. Así que les deseo suerte y espero que puedan lograr comprender bien este tema, porque es un tema muy bonito y nos va a poder y nos va a permitir comprender bien
de qué manera se relaciona la estructura molecular con las propiedades que las sustancias muestran a escala macroscópica. Hola, hoy veremos las clases de prácticas de los temas diagramas de fase y estado líquido, para lo cual haremos un breve repaso de algunos conceptos teóricos que necesitaremos para realizar. Si recordamos la expresión general de una interacción intermolecular, ¿sí?, o la energía que nos da una interacción molecular, podemos ver que esta posee dos términos. Uno de esos términos es un término atractivo y un término repulsivo. Teniendo en cuenta que el término repulsivo comienza a tomar importancia por debajo de una distancia determinada intermolecular, entonces solamente vamos a analizar el término atractivo. Este término atractivo vemos que depende inversamente con la distancia, es decir, mientras más cerca están las partículas o moléculas de esta sustancia, más intensas son las interacciones. Recordemos también que existe una competencia entre esta energía atractiva y la energía térmica para una determinada sustancia en unas determinadas condiciones que va a definir el estado de agregación en el que se encuentra esta sustancia. Así que dependiendo de la energía térmica, una determinada sustancia puede encontrarse como sólido, líquido o gas. Si nos centramos en el estado líquido, podemos ver que algunas de las moléculas que se encuentran en la superficie del mismo pueden adquirir una energía cinética suficiente como para vencer a las fuerzas atractivas y pasar a la fase gas, o también fase vapor, dando lugar al fenómeno conocido como evaporación. La velocidad de este proceso de evaporación aumenta con la temperatura. Tengamos en cuenta que mientras mayor es la temperatura, mayor cantidad de moléculas obtendrán esa energía cinética y por ende podrán pasar a la fase vapor. A su vez, como vemos en la animación, algunas de estas moléculas en fase de vapor chocan con la superficie del líquido y pueden ser captadas por esta nuevamente mediante el proceso conocido como condensación. La velocidad del proceso de condensación aumenta con el aumento de la presión parcial del gas. Cuando las velocidades de ambos procesos se igualan, podemos decir que el sistema se encuentra en equilibrio. Y en este estado de equilibrio, definimos que la cantidad de moléculas presentes en la fase vapor, y más precisamente la presión parcial de estas moléculas, se denomina presión de vapor del líquido. Como pueden imaginarse, mientras mayor sea la temperatura a la que sometemos un líquido, mayor será el número de moléculas que adquieren esta energía cinética para pasar a la fase de vapor, y por ende, mayor será la presión de vapor del mismo. En base a estas presiones de vapor, los líquidos pueden clasificarse en volátiles, los cuales poseen altas presiones de vapor, o fijos, los cuales poseen bajas presiones de vapor a 25 grados centígrados y presión atmosférica. Recordemos que la presión de vapor está íntimamente relacionada con el tipo de interacciones que mantienen a estas moléculas unidas. La cantidad de calor que mientras mayor sea este valor, más energía tenemos que aportarle a un mol de moléculas del líquido para pasarla a fase de vapor y por ende menor será la presión de vapor a una temperatura determinada. De la misma manera, en el estado sólido hay algunas partículas de la superficie del sólido, en ciertas condiciones, que adquieren energía suficiente para pasar a la fase de vapor. Este proceso se denomina sublimación, pero vamos a centrarnos en el estado líquido. Un dato que la mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado alguna vez es que el agua hierve a diferentes temperaturas dependiendo de la altitud a la que nos encontremos. Así, al nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados, mientras que si nos situamos en la cima del monte Everest
alrededor de 9.000 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 70 grados centígrados. Por el contrario, si queremos hervir agua en las costas del Mar Muerto, el cual se encuentra a 430 metros debajo del nivel del mar, necesitaremos mayor temperatura para generar la ebullición del líquido. Esto nos muestra, en principio, que existe una relación entre la temperatura de ebullición de un líquido y la altitud. Sin embargo, podemos entender un poco mejor el sistema si consideramos que la columna de aire que se ubica sobre el recipiente que queremos hervir es mucho mayor y por ende más pesada a nivel del mar que a 9.000 metros sobre el nivel del mar. Por lo que podemos decir que en realidad la temperatura de ebullición de un líquido depende con la presión externa. ¿De qué manera depende con la presión externa? Bueno, la ebullición podría considerarse como una forma violenta del proceso de evaporación, el cual se produce cuando, al elevar la temperatura, la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa o a la presión atmosférica. En esas circunstancias, el fenómeno de evaporación se produce en todo el seno del líquido y no solo en su superficie, mostrando este equilibrio que podemos ver aquí en la interfase entre cada una de las burbujas con el líquido que las rodea. Dándole el tiempo suficiente al sistema, podremos ver que la totalidad de las moléculas que se encontraban en fase líquida pasarán a fase vapor. En estas gráficas, lo que les muestro es una relación entre la presión externa, simbolizada por esta flecha naranja, y la presión de vapor del líquido, simbolizada por esta flecha celeste. Vemos que a temperatura ambiente la presión de vapor es mucho menor que la presión atmosférica, por lo cual el proceso de ebullición no se produce. Cuando levantamos la temperatura y llegamos a 100 grados centígrados a nivel del mar, la presión de vapor iguala la presión atmosférica y se produce el fenómeno de ebullición. De la misma manera, en el monte Everest, al incrementar la temperatura, igualar la presión de vapor con la presión atmosférica requiere de menos energía, que la presión atmosférica es menor, por lo que el agua hierve a menor temperatura. En base a esto, entonces, podemos ver que en realidad existe una relación entre la presión de vapor y la temperatura. ¿Sí? Entonces, veamos de qué manera, ¿sí?, se relacionan la presión de vapor de un líquido y la temperatura a la que se encuentra. Para esto, utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron fue una ecuación derivada empíricamente por Clausius y de las leyes de la termodinámica por Clapeyron, y es una ecuación diferencial, como pueden ver acá, que permite caracterizar la transición de fase entre dos estados de la materia. En principio, nosotros en este curso solamente analizaremos el equilibrio líquido-vapor, utilizando esta expresión. Por lo que, para este equilibrio líquido-vapor, haremos una serie de consideraciones. Primero y principal, que el delta H, en este caso de vaporización, será constante en el rango de temperaturas estudiado. Y por otro lado, podremos hacer algunas simplificaciones considerando que el volumen, o en realidad que el gas o la fase de vapor, se comporta como un gas ideal. En ese caso, si separamos variables e integramos de manera indefinida, tenemos esta expresión. Esta expresión nos dice que la presión, ¿sí?, del sistema será igual a una constante por E elevado a la menos delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T, siendo R la constante de los gases. Recuerden que la constante de los gases puede expresarse en diferentes unidades, ¿sí? Tenemos la constante de los gases expresada en atmósfera litro sobre Kelvin mol, joule sobre Kelvin mol, o calorías sobre Kelvin mol. Si graficamos esta expresión, obtenemos la función que se muestra aquí. Cada punto sobre esta función nos está diciendo cuál es la relación entre la presión y la temperatura para el sistema exactamente en el punto en el cual se produce la ebullición, ¿sí? Por lo que sobre estos puntos tenemos coexistencia de fase líquido y fase vapor, mientras que en esta región tenemos la existencia solo del vapor y en esta región solo del líquido. Extraer información de esta función quizás es un poco más complejo y podemos simplificarlo si realizamos una linealización de la misma, ¿sí? Si nosotros realizamos una integración definida entre los límites, entre T2 y P2, es decir, una presión 2 para la temperatura T2 y una presión 1 para la temperatura T1, e integramos
y linealizamos esta expresión, obtenemos la ecuación que les muestro aquí, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron que nosotros utilizaremos. En este caso, ya vamos a ver más adelante que si graficamos el logaritmo de la presión en función a 1 sobre t, obtendremos una línea recta, ¿sí?, con una determinada pendiente, que nos permitirá calcular el delta H de vaporización, por ejemplo, para un determinado sistema. Recordemos que el delta H de vaporización es siempre positivo, porque es una energía o un calor en realidad que debemos aportarle al sistema para poder evaporar sus moléculas. Entonces, teniendo esto en cuenta, resolvamos un par de problemas para esto. Entonces, el primer problema que vamos a resolver nos dice: estime el calor molar de vaporización de un líquido cuya presión de vapor se duplica cuando la temperatura se eleva de 85 a 95 grados centígrados. Para esto, utilizaremos la ecuación de Clausius-Clapeyron aplicada a un equilibrio líquido-vapor. En esta expresión vemos que tenemos que el logaritmo natural de la presión a la temperatura 2 sobre la presión a la temperatura 1 es igual a esto que podemos ver aquí. Entonces, ¿de qué datos disponemos para resolver el problema? Bueno, sabemos que a 85 grados centígrados, ¿sí?, es decir, 358 Kelvin, la presión vale P1. Mientras que a 95 grados centígrados, es decir, 368 Kelvin, la presión vale el doble de P1, como podemos leer en el enunciado. El valor de R que utilizaremos es de 8,314 joules sobre Kelvin mol, debido a que el resultado que nos dan para el delta H está expresado en kilojoules. Entonces, en principio utilizaremos este valor. Presten atención a que siempre R tiene unidades de energía, porque la temperatura en la expresión siempre tiene que estar en Kelvin. Respecto a la presión, no tenemos inconvenientes, siempre y cuando ambas presiones se encuentren expresadas en las mismas unidades. Entonces, la incógnita que tenemos que calcular es el delta H de vaporización. Un ejercicio que yo les recomiendo generalmente que hagan en todos los, digamos, en la resolución de todos los problemas que nos den, es estimar qué tipo de resultado esperamos. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que esto es un delta H de vaporización, que es calor que tenemos que entregarle al sistema para producir justamente la evaporación, por lo que el delta H que vamos a calcular tiene que ser positivo. Es decir, si el resultado no les da positivo, entonces algo mal hemos hecho en el despeje. Si analizamos la ecuación, tenemos todos los datos necesarios, por lo que solo debemos despejar el delta H de vaporización. Primero lo que hacemos es traer R hacia este lado de la igualdad, igual que el menos 1. Y luego lo que debemos hacer es despejar directamente el delta H de vaporización igual que igualdad. Empiezan a reemplazar con los números, todo esto va a resolverse. Esto es un número y todo esto es un número. Así que, si reemplazamos aquí, tenemos que P2 vale 2 veces P1. Recordemos lo que habíamos definido aquí y lo que tenemos en el enunciado. Por lo que aquí sí podemos simplificar P1 y P1. R vale este valor y las temperaturas valen 368 Kelvin. Recuerden que siempre las temperaturas deben estar en Kelvin, y 358 Kelvin respectivamente. Por lo que, resolviendo esta expresión matemática, ¿sí?, primero resolveremos este paréntesis, luego resolveremos esto, luego podemos multiplicarlo por R y finalmente multiplicarlo por el logaritmo natural de 2. Recuerden siempre cambiar el signo. Obtendremos que el delta H de vaporización vale 75.900 joules por mol. Como el resultado nos lo piden en kilojoules por mol, lo único que debemos hacer es convertir estos joules a kilojoules, sabiendo que 1000 joules equivalen a 1 kilojoule, por lo que el resultado para el ejercicio es de 75,9 kilojoules por mol. Entonces, veamos que si disponemos de datos de temperatura y presión, es decir, la funcionalidad de la presión con la temperatura, entonces podemos calcular un parámetro termodinámico muy importante para una sustancia, que sería su delta H de vaporización en este caso. Bien, resolvamos otro problema. En este caso nos piden, en realidad nos dan esta tabla, que son datos obtenidos del laboratorio, en donde tenemos temperatura en Kelvin en función a presión de vapor, ¿sí?,
y nos dicen que la siguiente tabla nos muestra estos datos para mercurio. Complete lo que falta y utilice estos datos para armar o realizar las curvas presión en función de la temperatura y logaritmo de la presión en función de la inversa de la temperatura. Entonces, yo acá lo que hice fue directamente completar la tabla. Tenemos 1 sobre la temperatura. Este valor corresponde a 1 dividido 500. Este valor a 1 sobre 520, etc. Lo mismo para el logaritmo de la presión de vapor. Este valor es el logaritmo natural de este valor y demás. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a construir las gráficas. La primera gráfica que nos piden construir es presión de vapor en función de la temperatura. Si recordamos, digamos, la funcionalidad de la presión de vapor con la temperatura, según la ecuación de Clausius-Clapeyron, aplicada a un equilibrio líquido-vapor, tiene la forma que les muestro acá, en donde podemos ver que a mayores temperaturas la presión aumenta. Si nosotros pudiésemos ajustar esta dispersión, o digamos, estos puntos experimentales, con una función parecida a esta o de este estilo, podríamos obtener datos del delta H de vaporización. El problema en este caso es que resulta un poquitito más complejo, por lo que es conveniente directamente aplicar logaritmo natural a esta expresión y convertirla en esta que les muestro acá. El logaritmo de la presión es igual a menos el delta H vapor sobre R por 1 sobre T más una constante. Esta sería la misma ecuación de Clausius-Clapeyron que hemos visto, solo que integrada de manera indefinida. Entonces, si graficamos el logaritmo de la presión en función de la inversa de la temperatura, lo que podemos ver es que la distribución de puntos sigue el perfil de una línea recta, y en este caso, si nosotros queremos, podemos ajustar esto con algún programa, con una línea recta, o bien calcular la pendiente de esta recta haciendo el delta I entre dos puntos determinados sobre el delta X. La pendiente que calculamos es este valor que les muestro acá, menos 7213,8. Esta pendiente estará en grados Kelvin, ya lo vamos a ver más adelante. Y sabemos que esa pendiente es igual a menos el delta H vaporización sobre R, ¿sí? Así que directamente de esta ecuación podemos despejar el delta H vaporización, que será igual a R multiplicado a la pendiente, y nos dará un valor que luego de convertir de joule a kilojoule corresponde a 59,975 kilojoules por mol. Entonces fíjense que en nuestro caso va a ser más sencillo realizar un ajuste en una línea recta, es decir, podemos calcular una pendiente fácilmente aquí, ¿sí?, que extraer información de esta función. Algo importante a remarcar sobre esta función es que cada punto ubicado en esta región nos indica el equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor a una temperatura y presión dada. Todo lo que se encuentre sobre esta curva corresponde a dos fases, una fase líquida y una fase vapor en equilibrio. Todo lo que esté por encima corresponde a fase vapor. Todo lo que esté por debajo corresponde a fase líquida. Bien, entonces, ¿de qué manera se utiliza o se puede aprovechar esta ecuación? Bueno, esta ecuación nos permite construir lo que denominamos un diagrama de fase. Un diagrama de fase es una representación gráfica en la cual se presentan las fases, sólida, líquida o vapor, en las que se encuentra un determinado sistema bajo ciertas condiciones. En el caso concreto de una sustancia pura, esta representación tendrá en el eje de las abscisas la temperatura del sistema y en el de las ordenadas la presión. Aquí vemos en las abscisas la temperatura y en el eje de las ordenadas la presión. Entonces, de este modo, sabiendo la presión y temperatura a la que se encuentra el sistema y situando estas coordenadas en el diagrama, podremos deducir en qué fase se encuentra el sistema, sólido, líquido o vapor. También es posible que una vez definidas estas condiciones de presión y temperatura, veamos que el punto en el diagrama nos muestra que el sistema se encuentra en más de una fase, por ejemplo, en 2 fases o incluso en 3 fases. Entonces veamos un poco qué es lo que obtenemos. Recuerden, esta es la expresión general derivada por Clausius-Clapeyron. Nosotros la aplicamos hace un ratito a un equilibrio líquido-vapor. Eso da lugar a una función que tiene esta forma, en donde cada uno de estos puntos, si recuerdan, nos indica un equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor. Por debajo, o a mayores temperaturas de esta curva, obtenemos la fase de vapor. A menores temperaturas o mayores presiones obtenemos la fase líquida. Esto ya lo conocemos.
Si aplicamos esta expresión a un equilibrio sólido-líquido, entonces aparece otra función que nos indica el punto de fusión del sistema dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Entonces, a mayores temperaturas tenemos el líquido y a menores tenemos el sólido. Finalmente, si realizamos lo mismo para un equilibrio de sublimación, entonces tendremos una función que nos muestra el punto al cual se produce la sublimación en función de la temperatura y la presión. Todo lo que esté a mayores temperaturas estará en fase vapor y lo que esté a menores temperaturas estará en fase sólida. Entonces, intentemos deducir un poco cómo sabemos dónde tenemos sólido, líquido y vapor. Bueno, en general, tengamos en cuenta que mientras mayor sea la temperatura en un sistema, entonces mayor será la energía térmica. Recordemos que el estado de agregación proviene de una competencia entre, en principio, las fuerzas atractivas y las fuerzas disruptivas. Las fuerzas disruptivas que nosotros analizamos generalmente son fuerzas asociadas a la energía térmica, ¿sí? Por lo que, si tenemos altas temperaturas y bajas presiones, analicemos o entendamos que bajas presiones también implica que no estamos forzando a las moléculas a estar cerca, entonces tendríamos la fase vapor predominante. Si bajamos o disminuimos mucho la temperatura e incrementamos la presión, lo que hacemos es quitarle energía térmica al sistema, es decir, disminuir las energías o las fuerzas disruptivas, ¿sí? E incrementar a presión la cercanía de las moléculas, obligándolas a interactuar entre sí, por lo que en estas condiciones tenemos el estado sólido. Así que todo lo que se ubique en esta región será vapor, y todo lo que se ubique en esta región será sólido. Lo que tenemos en el medio, en este caso, será el líquido, que viene más bien definido por la ecuación de Clapeyron aplicada al equilibrio líquido-vapor. ¿En qué lugares podemos obtener dos estados de agregación coexistentes? Pero de cada una de estas nos muestra coexistido y vapor. Esta segunda rama nos muestra coexistencia de sólido, es decir, turba responde a la coexistencia de sólido y líquido, mientras que esta última rama nos muestra el equilibrio líquido-vapor y la coexistencia de ambos estados de agregación, ¿sí? ¿En dónde podemos observar más de dos estados de agregación coexistiendo? Bueno, eso ocurre en este punto que se denomina punto triple. El punto triple es un punto definido por una determinada temperatura y presión, en donde coexisten tanto el líquido como el vapor y el sólido. Como puede verse en la animación, para agua vemos que en determinadas condiciones tenemos la coexistencia del sólido, el vapor, vemos el proceso de ebullición, y el líquido. ¿Y qué otra particularidad podemos definir basándonos en este tipo de gráficos? Aparece un punto que se denomina punto crítico, el cual está caracterizado por una temperatura crítica, que será la temperatura a la cual se ubica este punto, y una determinada presión, denominada presión crítica, que es el punto por el cual, por más de que nosotros incrementemos, perdón, es un punto por el cual, sí, por más de que nosotros incrementemos la presión del sistema, no es posible licuar la fase vapor. Es decir, es tal la energía térmica, son tan intensas las fuerzas disruptivas, que más allá de que nosotros obliguemos a las moléculas a estar cerca, no podremos licuarla. Es decir, todo lo que se encuentre por encima de esta temperatura estará en fase vapor y no puede licuarse a menos que disminuyamos la temperatura. Entonces analicemos un diagrama de fase particular, que es el diagrama de fases del agua. En el caso del agua podemos ver la fase vapor, recuerden, altas temperaturas, bajas presiones, fase vapor, la fase sólida, bajas temperaturas y altas presiones, ¿sí? Y la fase líquida entre medio. Aquí podemos ver que en condiciones normales, es decir, a una atmósfera y a temperatura ambiente, estaríamos en esta región, es decir, el agua se encuentra como líquida. Si desde esta región disminuimos la temperatura, al pasar por esta curva, comienza el proceso de solidificación. Es decir, que en cualquiera de estos puntos tendremos el agua como hielo. Exactamente en ese punto tenemos un equilibrio entre hielo y agua líquida. Luego, si calentamos el agua, al llegar a 100 grados centígrados, por supuesto a nivel del mar, tendremos una mezcla de agua líquida y agua vapor, para que, si seguimos incrementando, solo tengamos agua vapor o agua gas. El punto triple del agua, que es el que veíamos anteriormente en la animación, se ubica a 0,01 grados centígrados y
6 por 10 a la menos 3 atmósferas de presión. Y el punto crítico ocurre a 374 grados centígrados y 218 atmósferas. Fíjense que parecería que este gráfico no está a escala. De hecho, no está a escala. La escala real sería esta. El tema es que al colocar este gráfico en escala real se normaliza el equilibrio de sublimación, que es este que vemos aquí, y no podemos analizarlo. Por lo que, en principio, para hacer este tipo de análisis no respetamos las escalas en la mayoría de los casos. Bueno, analicemos algunos problemas de aplicación para diagramas de fase. Nos dan este diagrama de fase genérico, tenemos temperatura en Kelvin y presión en atmósferas, y vemos tres ramas, es decir, que en este diagrama de fase tenemos tres diferentes regiones, ¿sí?, caracterizadas cada una de ellas por un estado de agregación distinto. Vamos a ver que no siempre las regiones solamente incluyen diferentes estados de agregación. De hecho, lo veremos en el siguiente ejercicio. Entonces, primero y principal, nos piden cuáles son los puntos de ebullición y fusión normales aproximados de la sustancia. Para poder contestar esto, lo que necesitamos saber es qué estado de agregación tenemos en cada una de estas zonas. Para lo cual, hacemos lo mismo que hicimos hace un rato. A muy bajas temperaturas y muy altas presiones, entonces las fuerzas disruptivas son muy bajas, forzamos a las moléculas a interactuar entre sí, por lo que en esa región tendremos la fase sólida. Si analizamos un estado del sistema en el cual tengamos muy altas temperaturas, es decir, altas fuerzas disruptivas y baja presión, es decir, moléculas no muy cercanas, entonces lo que tendremos será la fase vapor, y entre medio de estas tendremos la fase líquida. Habiendo definido esto, ya somos capaces de contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los puntos de ebullición y fusión normales aproximados de la sustancia? Bueno, si hablamos de puntos de fusión y ebullición normales, trabajaremos a una atmósfera, ¿sí? Por lo cual, para poder definir el punto de fusión, necesitamos el punto en el cual la curva o la función que nos muestra la evolución del punto de fusión en función de la temperatura y la presión intersecta a la presión igual a una atmósfera. Eso se produce en este punto, por lo que podemos decir que el punto de fusión normal de este sistema está alrededor de los 180 Kelvin. Respecto al punto de ebullición normal, va a ocurrir en donde, digamos, tengamos la curva que nos define el equilibrio líquido-vapor. A una atmósfera, este valor está alrededor de los 310 Kelvin, por lo que el punto de ebullición normal será 310 Kelvin. Como segunda parte de este ejercicio nos preguntan cuál es el estado físico de la sustancia en las siguientes condiciones. Bueno, en este caso, veamos, a 150 Kelvin y 0,5 atmósfera, ubicamos el punto que aproximadamente está en esta región, vemos que la fase o el estado físico de esta sustancia en estas condiciones es el sólido. 325 Kelvin y 0,9 atmósfera será un punto por esta zona, donde podemos ver que no cae sobre la curva que nos describe el equilibrio líquido-vapor, por lo que esta fase estará, o este sistema estará en fase vapor. Finalmente, 450 Kelvin y 265 atmósferas nos da un punto que está en esta región. Si vemos, aquí tenemos el punto crítico. Recordemos que si el sistema se encuentra por encima de la temperatura crítica, entonces, sin importar la presión que apliquemos, no podremos licuar la fase gas. Por lo que cualquier punto que esté por encima de la temperatura crítica estará en fase gas, sin importar que, digamos, según la progresión esta, debería estar en fase líquida, ¿sí? Todo lo que esté por encima de la temperatura crítica, que es esta línea, digamos, vertical que baja aquí, estará en fase gas. Bueno, analicemos un último problema con un diagrama de fase un poco más complejo, que es el diagrama de fases del azufre. Vamos a hacer una serie de preguntas, pero antes intentemos entender un poco este diagrama de fase. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados y la presión en atmósfera. Vemos que hay más regiones y es un poco más complejo este diagrama de fases que los que vimos anteriormente. La diferencia radica en que tenemos dos tipos de arreglos atómicos, es decir, estructuras tridimensionales de los átomos en la fase sólida. Tenemos una fase sólida denominada rómbica y una fase sólida denominada monoclínica. En esta región existe la fase rómbica,
y en esta región pequeña existe la fase monoclínica. Estos se denominan formas alotrópicas o polimórficas del azufre, ¿sí? Por otro lado, esta región es la que está gobernada por el líquido, como pueden ver, ¿sí? Y todo lo que se encuentra a presiones bajas, podemos ver que está gobernado principalmente por la fase vapor. Si analizamos, aquí tenemos, digamos, diversos equilibrios analizados para poder construir este diagrama de fases. Podemos ver que esto corresponde a un equilibrio de sublimación entre azufre rómbico y azufre vapor. Esto corresponde a un equilibrio de sublimación entre azufre monoclínico y azufre vapor. Esto que se ve aquí, esta línea recta, corresponde a un equilibrio entre las fases sólidas, rómbica y monoclínica. Esto que se ve aquí corresponde a un equilibrio de fusión entre la fase monoclínica y la fase líquida. Esto que se ve a partir de esta región será el equilibrio entre la fase rómbica sólida y la fase líquida. Y finalmente, esta función nos está indicando el equilibrio líquido-vapor para el azufre. Entonces intentemos ahora responder las preguntas que nos hacen. ¿Cuántos puntos triples hay? Bueno, en principio sabemos que un punto triple es un punto en el cual coexisten los tres estados de agregación de la materia. Entonces, veamos que este punto nos muestra una zona en la que coexisten un sólido rómbico, un sólido monoclínico, el vapor, por lo que esto no es un punto triple, ¿sí? Este punto es un punto en el cual coexisten un sólido rómbico, un sólido monoclínico y el líquido, por lo tanto, tampoco es un punto triple. Y finalmente esta región en donde coexisten el líquido, el vapor y el sólido monoclínico. Es decir, que este sería el punto triple de nuestro sistema. Y vemos que en el punto triple solamente se da la coexistencia del líquido, el vapor y el azufre monoclínico. Es decir, que no existen chances de obtener un punto triple con azufre rómbico involucrado. La fase monoclínica y la rómbica son dos formas alotrópicas del azufre. ¿Cuál es más estable en condiciones atmosféricas? Bueno, definamos condiciones atmosféricas como presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. Así que si ubicamos ese punto en el gráfico, estaremos aproximadamente en esta región en la cual el azufre se encuentra como rómbico. Así que la respuesta a esta pregunta es que la fase rómbica es la más estable en condiciones atmosféricas. Y finalmente nos piden describir qué sucede cuando el azufre a una atmósfera se calienta de 80 a 200 grados centígrados. En este caso tenemos el punto inicial, indicado por esta cruz, y el punto final indicado por esta. Entonces veamos qué es lo que ocurre. Comenzamos a calentar azufre. Azufre en este punto se encuentra como rómbico. Al ir incrementando la temperatura, vemos que llegamos a una región en la cual coexisten el azufre rómbico y el azufre monoclínico. Siempre estamos hablando de azufre sólido en estos puntos, para que luego todo el azufre rómbico haya transitado a una fase sólida monoclínica. Si continuamos calentando, pasaremos el equilibrio de fusión del azufre monoclínico hacia el azufre líquido, ¿sí? En este punto coexisten el azufre monoclínico y el líquido, y a partir de esta región tenemos solo azufre líquido. Si continuamos calentando, al atravesar la curva que describe el equilibrio líquido-vapor, podremos ver la evaporación del azufre líquido a azufre gas o azufre vapor. En el punto que cae exactamente sobre la curva de equilibrio, tendremos una mezcla de azufre líquido y azufre vapor. Así que bueno, con estos datos podemos comenzar a resolver los ejercicios que están en la guía y vamos a repasarlos y a desarrollar algunos de ellos en las clases de consulta de la semana que viene. Así que espero que estén bien y que les sirva esto para poder encarar toda esta parte práctica.